Ya vamos a continuar. Estamos viendo el libro de ¿qué? Muy bien, de Ruth. Nos quedamos viendo los acontecimientos de esta historia, que hasta ahorita están así como que muy trágicos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que podemos aprender y seguir aprendiendo de estos principios de esta historia, porque la palabra de Dios siempre trae enseñanza a nuestras vidas. Nos quedamos en el versículo 5 del libro de Ruth. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver qué siguió sucediendo con esta familia de 4 miembros, que ya nada más quedaban 2, pero luego se añadieron las nueras y están, ¿verdad?, ya siendo otra vez 4. Pero vamos a ver qué es lo que aconteció. Dice, y murieron también 2 hijos, los hijos, ¿verdad?, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué situación tan difícil, ¿no creen? Yo creo que dice la palabra que la herencia de Dios son los hijos, y es algo pues de mucha estima, ¿verdad?, que los ama uno tanto. Y aunque el apóstol Pablo dice ahí muy claro en Filipenses que para él la vida era Cristo y el morir era la ganancia. Pero en esta situación en la que se encontraba Noemí, yo creo que se veía todo como pérdida, pero también sabemos que era una consecuencia de una desobediencia. Y vamos a ver qué es lo que pasó en esta tragedia. Quedaron 3 mujeres viudas. Ya no nada más era Noemí, sino también, ¿quién? Las 2 nueras, que quedaron también viudas de las esposas de sus hijos. Y esto es lo que lleva cuando nos movemos fuera de la voluntad de Dios. Qué triste. Yo me ponía en la escena y dije, ay, pobre mujer. Yo creo que se sentía sola, triste, desamparada. Pero en este libro vamos viendo cómo los designios de Dios, dentro de grandes males, dijimos, trae bienes. Y vamos a ver el versículo 6, porque hemos hablado, ¿verdad?, cuáles eran las consecuencias de salirnos de la voluntad de Dios, cómo estaba la situación en ese tiempo. Y bueno, pues ya estamos viendo otra consecuencia de que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y la dádiva de Dios es vida. Pero entonces vamos a continuar en el capítulo 6, que es el 5.º tema. Dice, regreso de Noemí con sus nueras. Ahorita lo vamos a desglosar. ¿Ya lo tenemos? El capítulo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras empezaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Aquí vemos la palabra entonces, ¿verdad? O sea que se está refiriendo hasta ese momento, lo que había sucedido, ¿verdad?, en esa situación. Vemos qué es lo que hizo Noemí en su viudez y la pérdida de sus 2 hijos. Ahí está diciendo entonces, y esta palabra nos hace entender qué es lo que pasó en esa situación, qué es lo que hizo Noemí. Quiero enfocarme mucho en esta actitud que tuvo Noemí. Dice, se levantó.
Y aquí la palabra levantó, que es la palabra kum en el hebreo, significa armar, enderezar, ordenar. Quiero que nos fijemos muy bien qué es lo que está significando que hizo esta señora Noemí ante su situación. Significa como resucitar, afirmar, pero aquí lo importante es que entendamos que este verbo está hablando de una acción. ¿Y quién es la que está actuando? Noemí, esa mujer viuda que acaba de perder también 2 hijos, ¿verdad? Ella no se esperó hasta decir, cuando yo tenga fuerzas. No se esperó a decir que pase mi duelo, que se me quite un poquito la tristeza, que humanamente sabemos que sí era una situación difícil. Pero yo pregunto en esta tarde, ¿qué respuesta damos cuando estamos en una situación difícil? Cuando una situación va más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué es lo que qué respondemos? ¿Nos levantamos? ¿O esta mujer se hubiera podido deprimir, encerrarse y decir, ¿saben qué? Ni las nueras quiero ver, no quiero nada. Yo lo que quiero es apartarme, quiero estar sola. A lo mejor sí lloraba, pero dentro de su dolor, dentro de su aflicción, aquí dice la Escritura que ella se levantó. Y esto a mí me enseñaba muchísimo, como enseña la palabra, porque cuántas veces pasamos tiempos que son no tan caóticos, no en tal forma como lo estaba viviendo. Y bueno, en la consejería nos damos cuenta situaciones muy difíciles, pero donde viene aquella mujer y dice, estoy decepcionada hasta de Dios. No quiero saber ya de nada, porque mi esposo me engañó y ya no quiero saber nada. Y yo me imagino que también ha de ser algo muy fuerte, algo difícil. Pero aquí esta mujer estaba perdiendo todo. Y sin embargo dice, se levantó, se armó, se estableció, se fortaleció. Es aquí en donde la palabra nos debe de ir dando dirección para nuestras vidas. Porque solamente cada quien sabemos qué situación estamos viviendo. Pero aquí vamos a ver qué es lo que había en el corazón de esta mujer. ¿Por qué dice aquí se levantó ante esa situación? Pero vamos a leer en Isaías 40. Si me acompañas, porque sí quiero que lo leamos todos. Del versículo 25, vamos a ver lo que había dentro de esta mujer, aún de todas las decisiones que se habían tomado, lo que se había determinado, ahí había algo muy fuerte en su corazón. Dice la palabra, ¿ya lo tenemos? ¿Vamos bien o voy muy a prisa? 40:25, por favor. Dice, ¿a qué pues me harías semejante o me compararéis? Dice el santo, está hablando el Señor, levantar. Y aquí la palabra levantar significa aceptar, ayudar, favorecer, aliviar, para que lo vayamos relacionando con lo que pasó con esta mujer viuda. Dice, levantar en alto vuestros ojos y mirar. Y la palabra mirar
no se está refiriendo nada más a ver, sino a reconocer, a buscar, a examinar. Entonces, dice, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Está hablando ¿de quién está hablando? De Dios, de lo que hace y debe de hacer en nuestras vidas el Señor. Esta mujer estaba precisamente levantándose, pero en el poder de Dios. La palabra aquí donde está hablando de ejército se está refiriendo como alguien de defensa. ¿Ustedes creen que nuestro Señor es nuestra defensa? Entonces esta mujer, estamos viendo cómo se levantó, porque ella estaba aplicando la palabra en su vida. Dice, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, que habla aquí, poder de su dominio, habla de capacidad, de fuerza. Él es el que nos da esa capacidad, esa fuerza para levantarnos. Dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas? La palabra hablar está hablando de desertar. Tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Pregunta, no desfallece. Tenemos un Dios que no desfallece, y Jesús no desfalleció cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, desfallece significa flaquear, no se rinde, no huye. Dice, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está hablando de algo infinito, inescrutable. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Dice el 29, Él da esfuerzo. Y aquí la palabra Él da esfuerzo se refiere a levantar, a infundir. ¿A quién le da? Al cansado. ¿Tú te has sentido en algún tiempo cansado? Yo estaba ministrando en días pasados a una persona y me decía, estoy ya muy cansada, tengo muchos problemas, mi esposo no quiere nada del Señor, mi hija está dejándose influir de lo que le dice su papá y yo ya me cansé. He estado orando, vengo a las reuniones, me alimento, leo la Biblia, pero yo veo que no hay ningún cambio. ¿Cómo ven? Pero aquí dice la palabra que Él da esfuerzo al cansado. Y si estamos pegados a la rama del Señor, ¿verdad? Vamos a experimentar esa fuerza. Dice que Él da esfuerzo al cansado. Y esta mujer, en medio de esa situación, de esa soledad, de ese desamparo, dice que se levantó. Tú y yo podemos levantarnos en el poder del Señor. Y cuando empiezas a experimentar la fuerza de Dios, te levantas más allá de lo que tú te imaginas. ¿Por qué? Porque aquí dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué necesaria es la palabra, el alimento, no el pan que iban buscando, ¿verdad? Esta familia allá en Moab, porque ellos iban tras el alimento físico. Pero yo creo que lo que nos sostiene con vida es el alimento que nos da su palabra. Aquí dice, al que no tiene ninguna, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean.
Y aquí la palabra flaquear se está refiriendo como trastobillar, tambalear, debilitar, como cuando no tienes fuerzas en las piernas, que dice, se me doblan las piernas y casi me caigo. Así se está refiriendo, pero espiritualmente, cuando te sientes tambalear. Pero aquí dice muy claro, pero que los que esperan en el Señor, y habla de confianza, a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Y no sé si han escuchado, leído o sabido cuál es el proceso de las águilas. A mí me encantan las águilas y de hecho ahí en su casa tengo un águila y quisiera estar llena de águilas porque me encanta, me gusta muchísimo el proceso de la vida de las águilas. Las águilas, así rápidamente, porque para no meternos en mucho tiempo, pero en sí envejecen. Y la forma de cómo envejecen ellas es que se les hacen como costras en su pico. Y esas costras las hacen que no pueden levantar su vuelo porque les causa peso, ¿verdad? Esas costras. Pero llega el momento en que ellas tienen que ir a la roca y tallar su pico como si fuera una lija, como algo que les está desde el fondo arrancando esas costras hasta que sangran. Pero una vez que sangran ese pico, entonces reciben un nuevo plumaje, sus plumas empiezan como a caer las viejas y quedan las nuevas. Y entonces levantan su vuelo más arriba, dice, de la tormenta. Pero entonces hay tiempos que tenemos que ir y sangrar, pero en la roca. Pero entonces dice aquí que Él nos dará nuevas fuerzas, que levantará nuestro vuelo como las águilas. Y yo creo, y lo he experimentado, tiempos que el Señor nos ha llevado a esos tiempos difíciles. En una ocasión tuvimos la primer boda cuando estábamos en la iglesia de las Águilas. Y me acuerdo que en ese tiempo pues no teníamos auto y adornaron tan hermoso para la boda, pusieron un marco grandísimo de flores y una boda muy bonita. Para eso mi niña tenía como 6 años, la chiquita, era la más chiquita. Y andaban corriendo ahí como todos los niños, jugando, ya se había terminado la ceremonia, pero todavía estaba el marco ahí porque no se había levantado todos los adornos de la boda. Y en eso mi hija se da un golpe en la frente con el marco. Y, pues llegó llorando, mami, mi niña, ya la abracé, ahí le estuve dando besos, mi hija, pobrecita, pero vi que no era, pues no, gracias a Dios, dije, no se abrió ni nada, pues fue un tope que se dio y ya no tomamos en consideración. Se terminó, levantamos y todo, nos despedimos, tomamos un Uber, o no sé si había Uber, algún transporte para irnos a la casa. Y cuando llegamos me dice, mami, quiero sandía. Le digo, sí, mi niña, yo te la voy a preparar, tú sube con tu papi y acuéstate y te la voy a llevar a la cama. Sí, y se sube corriendo cuando yo escucho unos gritos de mis hijos, mami, que Lili, que no sé qué. Entonces dije, ¿qué? ¿Es juego o qué pasa? Dejo la sandía, me subo corriendo ahí a la casa y cuando la veo me dice Sergio, es que Pita como que se estraguñó y se está ahogando. No, le dije, es una convulsión, mi amor. Y en ese momento yo sí sentí que me desmoroné porque dije, Dios mío, una niña sana, una niña que no tiene problemas, pero estamos en tus manos, Dios. Pero fue algo muy fuerte para mí porque había visto esos casos en otras personas y era algo muy pesado eso de las convulsiones, aunque en ese momento llevé mi carga al Señor,
pero para mí fue como ir a la roca. Y yo veía a mi esposo que él estaba tranquilo y me decía, Pita, pero es que no, le dije, es que a veces estudias y conoces cosas porque mi papá era doctor y pues crecimos ahí en la clínica y a veces es bueno saber, pero a veces mejor no sabes y así no conoces la trascendencia. Pero de momento dije, yo sé que si es esto, a lo mejor alguna lesión en su cabeza y bueno, la mente engañosa, pensé muchas cosas. Pero para mí ahí lo hice vida esto del águila, porque en ese momento yo fui a la roca y vacié mi corazón ahí. Dije, Señor, no permitas que vaya a ser esto para la vida de mi hija. Y bueno, gracias al Señor, sí tuvo que estar en un tratamiento, pero únicamente 2 años. Pues 2 años, porque a veces ya esos casos, pues es para que le sigan con medicina toda la vida. Y llegó el momento en que, bueno, yo en oración con el Señor y mi esposo y también a la niña le decíamos, mija, mami, es que cuando me tomo la pastilla me da sueño. Y yo decía, Señor, pues si ella estaba tan bien, ella no necesita esto, tu mano poderosa es más fuerte. Cuando fuimos al doctor y le dice, oye, pues, porque pues no es cristiano, ¿verdad? El doctor dice, ¿a qué santo le pediste? Estás más sana que ni yo. Dice, ya no hay nada en tu cabeza y ya te vamos a ir quitando poco a poco el medicamento. Entonces, ahí yo sentí que levantábamos el vuelo más arriba de la tormenta, porque a veces ves las tormentas, pero el Señor dice que nos levantará como las águilas. Y ya vienen tormentas, pero siempre tenemos que volar arriba de las tormentas. Y esta mujer se levantó, ¿verdad? No se quedó ahí o le llegó la depre, como se usa ahora que los jóvenes, es que estoy en depre, porque terminé con el novio y la depre. Esa palabra no debe de existir en el Señor, porque Él nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Entonces, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro camino está escondido en las manos del Señor. Tenemos que caminar con esa seguridad. Y esta mujer necesitaba, yo creo, que hacer eso, esconderse en el Señor y decir, vamos a caminar, pero vamos a regresar a donde salimos. Una comprensión adecuada de la intervención divina de Dios en la vida solamente se obtiene conociendo los pensamientos de Dios y sus palabras. Solamente así. No podemos adquirir en ningún otro lugar, ni con ninguna otra persona, ni con nadie, ese poder, esa fuerza, sino solamente cuando dejamos que el Señor intervenga en nuestras vidas. ¿Y cómo es eso? Lo que dijimos, los que esperan en Jehová, significa continuar viviendo, que era lo que iba a ser esta mujer, continuar viviendo con la firme esperanza de que el Señor establecerá su reino cuando llegue el momento de Dios en nuestras vidas, para salir de aquella situación por la que estemos pasando. ¿Ustedes lo creen? Pues tenemos que creerlo, ¿verdad? Porque aquí lo dice, y esto habla de una actitud, de una manera de conducirnos, porque la palabra caminar está hablando de la vida, de cómo nos vamos a ir conduciendo cada día. Si estamos caminando en la confianza y dependencia total del Señor, aunque yo sé que es un proceso, no podemos decir que, ay, no, te pasó esto y ¿por qué lloras? O ¿por qué? Claro que podemos hacerlo, pero luego nos levantamos. Porque esta mujer, no dudo que lloró o gritó o yo no sé qué hizo, cuando vio que también sus hijos se
no iban ya a estar con ella, porque sí son un apoyo muy grande los hijos, ¿verdad? Para mí les digo que son mis guardaespaldas, porque el Señor no los bendijo con mi estatura, gracias a Dios. Ellos son hombres, están altotes, y a veces que voy con ellos, les digo, yo me siento que voy con mis guardaespaldas. Están más altos que mi esposo. Yo siempre decía, yo quiero un hombre alto. Pues para favorecer a los hijos, pues dije, también no debo de ser tan así, ¿verdad? Dije, vamos a hacer Blancanieves. Pero el Señor me lo dio con buena estatura y ahora mis hijos están más altos que su papá. Entonces, imagínate, Noemí, que se le desaparecieron, se murieron. Entonces, fue un tiempo difícil, pero es donde siempre por eso necesitamos estar en la fuerza del Señor. Pues veamos, vamos a continuar viendo lo que hizo esta mujer con sus dos nueras y en las mismas condiciones las dos, aunque pues ella ya había perdido al esposo y perdió los hijos. Vamos a ver el capítulo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras, continuando, y regresó de los campos de Moab. Ahí ya no se movió, nomás porque dijo, no, ya se murieron, vámonos. ¿Por qué se movió? Aquí dice, porque oyó, estando ahí en los campos de Moab, que Jehová había visitado para darles pan a su pueblo, de donde ella venía. Entonces, aquí vemos otro principio que es muy importante. Ya dijimos, fortalecernos en el Señor, confiar en el Señor y luego oír. Porque aquí la palabra oír se refiere a algún oído dócil, a prestar atención, a atender. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos dice, no hagas esto, o sí haz esto, o hasta en el dar, te dice el Señor, a veces, ¿sabes qué? Dar no nada más es en lo económico, a veces nos habla que demos en nuestro tiempo, en algún ministerio, en algún servicio. Por cierto, estamos pidiendo maestros, no sé si mi esposo ya les comentó, para apoyo de la reunión de matrimonios jóvenes que estamos nosotros encargados. Pero bueno, eso ya nada más es un paréntesis. Pero si el Señor te ha dicho que te dispongas, hay que ser dóciles, hay que ser sensibles a la necesidad. Porque si Dios te dice a veces hasta en la calle, ¿qué pasó con el etíope? Aquella ocasión, ¿verdad? Que se les hacía nada más por un hombre. Y en el momento hasta se bautizó, aceptó a Cristo, pero ¿cuántas veces aún que te pone carga por alguien y tú dices, ay no, ¿para qué? De todos modos ni quiere del Señor. Ya le hemos hablado, ya le hemos dicho, ¿para qué le volvemos a...? Yo ya no siento que sea mi función hacerlo. Pero déjame decirte que todos somos llamados a ir y predicar el Evangelio. Hablando aquí de lo que es el oído. Cuando Dios te dice que hagas, haz. No es opcional, ni es para decir, es para confirmar. Si el Señor te dice, ¿verdad? A veces ve y comparte. A mí había una vecina que pues no había mucha relación, 2 puertas o 3 de ahí de su casa, al lado derecho, para allá pues no estaba ahí pegadita. Y siempre, pues como que no era de mucho saludar y todo, ni el esposo ni ella, y pues uno respeta. Yo decía saludo y si me contestan, pues ya me fue bien. Y si no, pues Dios les bendiga también. Entonces llegó el momento en que esta vecinita, yo la empecé a ver que adelgazaba mucho. Pero bueno, pues ahorita es la moda, ¿no? Yo dije, seguro está a dieta. Pero ¿qué creen? Pobrecita, lo que tenía era cáncer. Entonces, cuando estás en quebranto, como que te haces más dócil.
Qué triste que a veces tengamos que pasar así como para que el Señor trate con nosotros. Yo no sé ni estoy juzgando que eso era, pero ya me saludaba. Y llegó un momento que a medianoche su esposo fue y nos timbró, que porque estaba con el dolor que no soportaba y que si no sabíamos inyectar. ¿Y qué creen? Pues sí sabíamos, porque sí, o sea, yo sé inyectar, pues. Y entonces dije, sí, le digo, dice mi esposo, sí, cómo no, permíteme, déjame, le hablo a mi esposa y ahorita va para allá. Y ya mi esposo me acompañó ahí y pudimos ir a prestar ese servicio, pero era algo que yo ya tenía días que el Señor me ponía, dije, quiero ir y saludarla, pero irá a aceptar o no irá a aceptar mi visita porque los veía. Pero yo empecé a ir a buscarla y gracias a Dios acabaron yendo a la iglesia, allá donde estábamos, recibió a Cristo, su esposo también iba, todo porque tenemos que escuchar cuando Dios nos dice hay que atender. Esta mujer oyó que había visitado Jehová y dice que salió de la tierra de Moab vamos a continuar leyendo, y aquí la palabra visitar se está refiriendo cuidar a su pueblo. Jehová estaba yendo para cuidar a Belén, la tierra, la casa de pan. Dice, para darles pan. Y vamos a leer en Juan 6:48, dice, o tómela como referencia, dice, yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan? O sea, estaba yendo a la tierra de pan, el pan. Había ido a visitar, entonces ella oyó, prestó oído sensible y dijo, yo voy a regresar allá. Porque este es el pan que desciende del cielo, dice en Juan, para que del que de él come no muera. Aunque ya no estaba la familia completa, ya habían muerto físicamente, pero ella estaba yendo con el que da vida. Fíjense qué hermosa actitud en donde podemos aprender tanto, que en medio de esa situación ella estaba queriendo ir a alimentarse, pero ahora espiritualmente, porque lo que la está moviendo del lugar no es el decir, sí voy a ir porque ya hay pan, ya hay alimento, no. Ella está yendo al alimento que provee el que es el pan, pero de vida, no para muerte. Entonces es necesario aquí que consideremos que era necesario que dejara Moab para regresar a la tierra donde estaba el Señor. ¿Y qué dijimos que era Moab? Una tierra de pecado. Entonces es necesario que volvamos, si queremos, a veces uno pues en la consejería o platicando con la gente te das cuenta que han dejado la relación con el Señor por andar en el mundo y luego dicen, pero es que, pues no, ya a mí ya Dios ni me escucha. No, Él no puede habitar en donde hay tinieblas, dijimos. Era necesario que esta señora Noemí, dejara la tierra de Moab para ir a la tierra de pan. Aquí podemos sacar ese principio que era, y aquí dejar se está refiriendo a rechazar, a soltar. No iba a decir, voy a estar aquí tantito más. No, ella está dejando. Es necesario que dejemos nuestra vida pasada para ir a las cosas nuevas. Antes de cualquier decisión, ella ya iba con la intención de buscar ¿a quién? A Dios, al que no buscaron cuando salieron de Belén. ¿Cuántas veces les compartía inclusive casos de personas que les ha costado perder algún miembro de su cuerpo
o alguna consecuencia. A mí me costó, les decía, un accidente, una volcadura, porque no obedecí la voz de mi esposo. Me costó, pero aprendí. Gracias a Dios, yo ahora no tomo ninguna determinación si Él no me dice que sí. Aunque a veces, se me está antojando la nieve, ir a la nieve, y me dice Él, Pita, yo creo que no es conveniente, me da razones, y yo no, de verdad, créanmelo, que no las mastico tanto, ni me cuestiono. Está bien, mi amor, digo. Y me doy cuenta, ya nombré la nieve, pero me doy cuenta que después, de una manera o de otra, me llega hasta más nieve, porque estoy plenamente convencida que cuando me muevo en obediencia, cuando hago las cosas en el orden de Dios, salgo súper bendecida. En días pasados me decía mi esposo, fíjate, mija, a mí me gustaría, ¿por qué no visitas a mi nuera? Porque mi hijo sale muy noche de trabajar. Él vive todo el día en el hospital y ahorita lo cambiaron a otro lugar más lejos. Entonces dice, yo creo que es algo feo para ella que está todo el día con el bebé, pero sola. Y yo traía tantas cosas, yo tenía ya mi programa de hacer muchas cosas en mi casa y ahora voy a mover y ahora voy a hacer. Y yo, ¿sí crees, mi hijo? Le digo, bueno, dice, sí, dice, yo creo que es bueno. Mira, si quieres, hay que planearlo y te puedes mañana en la tarde, dice, yo te llevo, pero yo tenía cita al dentista en la mañana. Entonces, está bien, mi hijo, pues nos ponemos de acuerdo, muy bien, dije yo. Por dentro yo decía, ay no, pero es que no voy a alcanzar, quiero hacer movimiento de closet, de cosas que yo ya traía planeadas. Pero fíjense, en la mañana voy al dentista y me desocupó súper rápido, más de lo que me iba a imaginar, y yo estaba a mitad del camino de la casa de mi hijo. Y pensé, dije, bueno, si ya estoy aquí a la mitad, es tempranísimo, eran las 10:30 de la mañana. Le marqué, le digo, ¿cómo ves, mijo? Fíjate que ya salí, no sería conveniente. ¿Cómo ves tú? Le dije, me iré ahorita y ya me vengo a la hora de la comida y bueno, está bien, me dijo, ve. Pues ya fui, estuve con ella, hubo oportunidad de que estuve atendiendo y disfrutando a mi nieto, que está hermoso, soy abuela cuerva. Y ella mientras aprovechó, lavó su ropa y bueno, quedó tan agradecida que recibí un mensaje que no lo había recibido nunca, la verdad, de parte de ella, hermoso, que se lo compartí a mi esposo y le dije, gracias mi amor, porque de verdad que siempre que me hago lo que Dios ha establecido y me someto a ti, veo la bendición. Gracias, de verdad, le digo, porque me lleva siempre a esos campos verdes que traen vida. Entonces me di cuenta cómo cuando no cuestionas, cuando tú te niegas, esta mujer escuchó la voz de Dios y dijo, me muevo para donde debo de ir. Entonces vamos a ver en el trayecto de la historia que hubo bendiciones. Pero qué importante, ¿verdad, mis queridos hermanos? Que nos movamos bajo la dirección de Dios para poder levantarnos en medio de esas circunstancias difíciles, para poder llegar a ver los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Es algo hermoso, de verdad. Por eso la palabra es algo como miel, imagínense, le dijeron a Ezequiel al paladar, y entre más te metes, más estudias, y qué bueno que son estudiantes de la Biblia, porque es cuando entonces vamos viendo esa vida en nosotros, vamos experimentando de verdad lo que es caminar. Esta mujer caminó hacia la casa de pan. ¿Para qué? Para encontrarse con el que es el pan de vida. Y esto nos puede ir cambiando aún el enfoque de que a veces nos afanamos tanto por todo lo material. Si ya tengo un carro y luego ya quiero el otro carro, o si
ya tenemos, las mujeres, a veces ya no tenemos dónde guardar la ropa y luego ya escuchas con el esposo, ¿verdad? Es que no tengo ropa. Y abres el closet y se les viene todo encima. Pero bueno, es que así somos, pero estamos aprendiendo en el Señor, ¿verdad? Entonces, pero cómo nos enfocamos a veces tanto cuando hay que llenarnos de lo que verdaderamente nos hace ricos, de las riquezas en gloria que son en el Señor. La palabra, entre más te metes de verdad a esas aguas, más vas experimentando esa delicia, para mí fue algo bien hermoso eso que viví, les digo la semana pasada, porque fue tan claro. Cuando buscas a Dios, aún para tus quehaceres, para los trabajos, hombres, ahorita que han estado los días nublados, bueno, ahí en su casa arriba hay un patio, y muy a gusto porque hay mucho tendedero, pero si no hay sol, entonces dije ahora en la mañana le digo a mi hijo, déjame tu ropa porque lo he visto que anda ocupado con mucho trabajo, y me subo y dije, ay Señor, está la nube, pero luego volteo, Señor, échame la mano, Dios, por favor, mira, necesita su ropa y todo. Pues ahorita que me vine ya le dejé toda su ropa doblada, seca, y me manda un mensaje, mami, eres la más hermosa, muchas gracias. Le dije, díselo al que controla la naturaleza, mijo, porque de otra manera tu ropita estuviera mojada, no se te hubiera secado, pero hay alguien que siempre interviene cuando tú le buscas. Por eso dice el salmista, desde la mañana te buscaré. Y nos conviene, de verdad, porque Él siempre va a ver a nuestro favor. Él siempre va a ver, y por eso aquí dice el versículo 7, ¿qué fue lo que siguió haciendo esta viuda? Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y esto tiene que ver con el arrepentimiento, porque no nada más oyó y dijo, vámonos de Moab, sino que aquí dice que ya comenzaron a caminar. Qué importante que llevemos una vida de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es dar un giro completo de 360 grados. ¿Cuántas veces podemos cometer algo que no es lo que es correcto delante del Señor y decimos, ay, pues ni modo, ya me arrepentí, pero hay un arrepentimiento a medias, no hay un arrepentimiento genuino? Y para caminar en el camino del Señor se requiere un arrepentimiento genuino, completo, dejar todo lo que queda atrás, y bien dice la palabra que las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, aquí vemos que Noemí retomó, ¿verdad? Que aunque ya no estaba completa con su familia, se dio cuenta que hacia donde debía ella de ir era la dirección correcta de buscar el camino donde era la tierra del Señor, el lugar donde estaba el pueblo de Dios. Entonces, qué importante también que cuidemos la confianza, dijimos, la fortaleza del Señor, el poder de Dios, el cambiar de dirección. Si todavía de repente se nos patina tantito por ahí, ¿verdad? Alguna mentira o algún prestarnos en el trabajo, porque si no, pues es mi jefe, ¿cómo le voy a decir que no voy a apoyarlo en ponerle más números? Eso no habla de un corazón verdaderamente arrepentido, porque entonces no estamos dejando. Esta mujer caminó, dice, y dejó, y empezaron a caminar. Aún sus nueras eran de Moab,
podían, pues espérate, pues ¿para qué camino, verdad? Ni un pedacito, vamos a ver qué después hicieron. Pero dice aquí que caminaron con ella. Y esto habla de un carácter de seguridad, de firmeza, de pasos firmes. Se me venía a la mente cuando dije, bueno, es que sí se ocupan los pasos firmes. Así como un soldado, ¿verdad? Un militar, cuando van a ser ordenados como militares, les piden que tengan una posición firme, que estén estables y permanezcan con los pies juntos para que puedan ordenarlos como militares, porque en la vida militar se requiere firmeza. Si somos militares y militamos en la vida del Señor, tenemos que tener los pies juntos. Y yo decía, pues ¿cómo? Entonces, ¿cómo van a caminar? Pero esto nos habla de que no tengamos un pie aquí y otro pie allá. Si somos militantes de verdad del Señor, tenemos que estar con los dos pies firmes y estables, caminando en los mandamientos del Señor. Así nosotros tenemos que comenzar como cuando dices un nuevo viaje, es una nueva vida en Cristo. Eso está muy claro ahí en la palabra, ¿verdad? Que cuando conocemos a Cristo empezamos una vida nueva, porque Dios nos llama y acerca nuestros corazones a Él. Recibimos la fe de Él para comenzar una vida nueva. En ese caminar, las nueras con Noemí, ¿verdad? Lo que las hizo moverse también era un vínculo de fe en Dios, por lo que estaban viendo a esta mujer. La estaban viendo a ella firme, determinada, segura, estable, para empezar el nuevo viaje, el nuevo caminar. Qué importante, ¿verdad?, que tengamos nosotros ese verdadero compromiso sólido con el Señor y firme para caminar en sus caminos. Una relación que llevaban ellas de buscar lo mejor la una para la otra. Así es como debemos de estar nosotros dando esos pasos firmes, pensando siempre en el bien, primeramente en obedecer a Dios y en el bien de los demás. Porque pues yo puedo pensar, ¿por qué no se quedaron ellas? ¿Para qué caminaban? Yo mejor, como cuando te dicen, ¿verdad? Voy a ir aquí a la esquina y luego alguien te dice, bueno, si quieres caminamos y luego después te vas a la vuelta y luego tú dices, pero es que yo voy a la esquina, ¿para qué voy a caminar más? Estas mujeres no pensaron en eso. Ellas lo que quisieron es ayudarse una a la otra y dice que caminaron y empezaron una nueva dirección. De estar acá, atrás, en una tierra, empiezan a caminar hacia la otra, totalmente opuesta en principios, ¿verdad? En verdad y en todo. Vamos a dar esa respuesta al Señor, de decir, Señor, yo quiero caminar hacia la dirección donde vaya contigo. No importa que esté pasando dolor, no importa que esté sufriendo, no importa que esté pasando un tiempo difícil, porque sé que tú eres mi fuerza. Amén.